que no quedó aclarado, es que el administrativo controla contra el acta de papel lo que puso el docente y hace el cierre. Después el docente va a firmarla, pero en realidad ya está controlado por el administrativo también. Sí, sí, o sea, es diferente, los controles deben aplicarse del lado del docente. Y lo otro que quería comentar es que hay una resolución del Consejo Superior de la Universidad de hace 1000 años donde dice que lo único que tiene validez es el acta para el docente. Es como que nosotros no cambiamos todavía la resolución del Consejo Superior, lo estamos haciendo, pero implica una revisión. Exacto, y bien profunda, y hay que conseguir que el Consejo Superior que avale ese cambio, que en general son reacios a avalar ciertas cosas. Sí, además implementar un repositorio de documentos digitales donde van a quedar almacenados esos documentos firmados. Claro. Así que, complicado. Sí, sin duda. Es un cambio cultural, es un cambio de concepto y es empezar a darle una preponderancia a la información del sistema que hoy de repente no en todos los lugares se da. Digo, estamos diciendo que la mayoría confía en lo que está del puño y letra del docente por reglamentación y no lo que sale del sistema. O sea, ahí les demuestra cuál es el cambio de lógica que tienen que imperar para la implementación de firma digital. Sí, sin contar que el error puede estar en el parecido al que comentaban recién, el docente carga las notas, se imprime en la secretaría académica. ¿De qué universidad es? De lanzamiento. Y se firma en ese momento y en el momento que se firma se cierra. Entonces, tema de firma de impacto, pero yo me imagino en un personaje que tenemos auditora, más allá del Consejo Superior y todo, ¿tienen alguna opinión de auditores o algo? Porque en nuestro caso va a ser difícil. Sí, a ver, ojo, hay una cosa que no aclaramos, digo, que nosotros avancemos en el firma digital no significa que vamos a continuar el otro esquema, vamos a sostener los dos esquemas, el tradicional y el firma digital, que de hecho entendemos que con el cambio cultural que eso implica va a correr mucha agua debajo del puente antes que lo implemente. Pero está claro que tampoco vamos a avanzar si no conocemos las vueltas legales de esto, digamos, nos vamos asesorando y por eso les decía, en principio nos parece responsable sentarnos a plantearles algo si de mínima no lo charlamos con la dirección del CHU y con alguien con conocimiento legal de lo que implica firma antes de sentarnos y traérselos, digamos. Por eso no planteamos en esta agenda firma y lo estamos charlando como una cuestión mucho más informal y no como un hecho consumado. A mí me ocurría recién cuando vos querías averiguar cómo manejábamos las actas y todo eso. Entonces estaría bueno armar algún sistema de encuestas. Me ocurre que más de uno va a participar, por varias razones. La primera es que un poco lo sentía usted a ver que están trabajando. Y eso ya, porque yo por lo menos cuando pase alguna cosa de eso, estoy revisando a ver y qué hago. Y la otra, estaría bueno si publican los resultados de esa encuesta, de esta pregunta. Un poco también revisa uno su propio proceso. Cuando usted tiene la pregunta y nosotros vemos qué fue lo que pasó, qué pasó de otro, medio que nos replanteamos y comparamos. Digamos, se puede dar, o sea, la pregunta que tienen ustedes, la respuesta que obtienen, hasta capaz que vamos a sacar algo nosotros. Y el sistema de encuesta es un montón. Sí, tengo un comentario. Lamentablemente no queremos hacer encuestas. Ni siquiera a nivel de decir qué versiones están de guaraní. A veces, o sea, no tenemos a veces mucha quiero decir, colaboración, pero respuesta de ese lado. Me parece que lo más oportuno es hacer directamente a un comité. O sea, a ver, nosotros estamos como el año pasado estamos puntuales. Más o menos hicimos 2 de usuarios, 2 de técnicos, ya hicimos un usuario y 1 de técnicos, y estamos pidiendo a ver qué temas quieren que se charlen en el próximo comité, porque un comité virtual con el equipo de videoconferencia o sea, la comunicación es muy buena y hay que hacer cuestiones para el CIU
en organizarlo, y además son más cortos. Entonces, capaz podemos llegar a organizar un comité para eso, comité de videoconferencia para charlar sobre el tema y que charlemos todos. Capaz que la encuesta ya empezamos con tiempo, que uno nos respondió y ya te digo los resultados. Nuestra experiencia en ese tipo no ha sido muy buena. Inclusive, aprovecho para comentar, o sea, cuando necesiten algún tipo de charla, capacitación, charla, discusión, lo que sea, lo podemos hacer. Hace unos días estuvimos con la gente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, estuvimos 2 o 3 horas, y se aprovecha mucho, es como nos vemos la cara, ¿sí? Así que yo creo que es más factible eso que un tipo de encuesta. ¿Sí? Yo hago un comentario a lo que venía diciendo Araceli y lo que es el procedimiento. Realmente va a ser muy complejo cambiar todos vienen de hace mucho tiempo, que es mucho más complejo cambiar. Los activos cada vez tienen que empezar y por eso está bueno, por eso esta vez tomamos un caso testigo, la Universidad de San Luis, con los posgrados, ellos están interesados, vamos a hacer un caso piloto, tratando de implementar un circuito completo de actas con firma digital. Porque me parece que está bueno como un caso piloto que empiece a aprender el resto. Después hay cuestiones, la otra vez estuvimos hace un par de semanas en la comisión de posgrados de Chile, y por ejemplo ahí surgía que en los posgrados, no recuerdo qué universidad, comentaba que ya el Consejo Superior había aprobado que se podían tomar las tesis a distancia, así que podía haber un docente por videoconferencia evaluando la tesis. Entonces, claro, en ese contexto, digamos, que ya la tecnología se mete en los mismos procesos de evaluación, no tiene sentido enviar un acta por correo para que esa persona la firme, la mande, después por correo y después la traiga. Necesariamente tendría que ser, es como lógico que esté todo contextualizado en el ámbito digital y la firma en ese lugar queda correcta. Entonces, por ahí esos casos son los que van traccionando a que se empiece a incorporar. Hay muchos docentes que son extranjeros. Exacto. Por ahí se van y no firmaron el acta. Ni hablar los que se mueren en la acta. ¡Ah, corrido! Es la vida. Pero yo, una cosa que quería comentar, que sirve para este ejemplo, es que nosotros en la Universidad de Rosario hace aproximadamente 12 años que empezamos con la implementación de guaraní. Lo que ha sido un éxito rotundo, fantástico en este momento, es la adquisición de parte del alumno del certificado de alumno regular por guaraní. No, increíble el éxito. Hace 10 años hubiese sido impensable que un jefe de alumnado acepte que el alumno saque un certificado por internet que no esté firmado de su ministra. O sea, hubiese dicho, yo no avalo eso. Y hoy día, claro, aparte de que queremos pedir de paso, ¿viste? Todos tienen absolutamente todo. Yo creo que estaría bueno que sigamos diciendo, a ver, planteando, podría ser que el próximo certificado, que es lo que más le serviría a todas las universidades, pero yo creo que todo se logra, digamos, con el tiempo, con trabajo, con mostrarle o sea, va cambiando. Y por ejemplo, en la Facultad de Medicina, el tipo jefe de alumnado tenía que firmar el certificado por mes, o sea, una cosa terrible, él nos pedía permanentemente el cambio, y bueno. Y él iba de boca en boca, digamos. El último logro que nosotros tenemos centralizado los guaraníes en un data center rectorado, y había que no quería traer, tenía su propio servidor, no quería traer sus datos, digamos, la base al data center, y le dijimos, bueno, si no cambiaste, nosotros no te cambiamos más versiones. ¿Sí? Terrible, lo fuimos haciendo no así de un día para el otro, sino que se fue mentalizando, y esta semana tenemos la base de ello. O sea que... Hago un comentario.
Sí, un comentario a lo que comentaba recién Guillermo, lo que habían decidido era casualmente que se escaneaba el acta, tesis, y cada uno iba agregando su firma. Eso lo contaba de Marcela, que se tomó como solución eso para las tesis a distancia. Que bueno, casualmente lo que nos pedían es con firma digital, eso sería algo muy novedoso, muy práctico. ¿Alguna otra consulta? Bueno, no me contestaron perdón. los últimos certificados. Sí, es un tema que estábamos tratando de dilucidar en qué versión, de cuál versión hablaba, si se habla de 3. En el 13 están todos. Se lo dejo picando, sí. Si no me pasaba el tiempo, El chantaje es bidireccional. Bien. En realidad no lo discute yo, ¿qué es? No. Perdón. Me parece que anda. Se parece. Facultad de Derecho de la UNED. Disculpa, ¿estabas hablando? ¿Terminaste? ¿Puedo? Estamos nosotros implementando en posgrado, Moral 3, la versión A3.11, y tuvimos un inconveniente cuando quisimos crear el periodo de inscripción, que te pide la ubicación. Solo al querer crear la ubicación, te da como el proceso de que se graba perfectamente, pero no te deja ver. Y ahí nos quedamos. ¿Quería de inscripción a propuesta? En inscripción a propuesta dimos tranquilamente, o sea, la inscripción, la definición de propuesta se hizo, o sea, la propuesta, el plan de estudio todo se hizo. ¿Y la propuesta tiene responsables académicas asignadas? Sí. ¿Publicaciones? Sí. De una unidad de gestión, todo. ¿Ustedes tienen perfiles de datos? Perfil de datos, sí. Por responsable. Sí. A ver, el escenario es que tenemos diferentes unidades académicas. Ya arrancan. Es un micrófono inteligente. Cada unidad académica es una responsable académica. ¿Sí? Sí. Y tenemos definidas unidades de gestión, una unidad de gestión para lo que es la oficina de posgrado y una unidad de gestión para lo que es la oficina de grado. Estamos probando las propuestas de posgrado. Entonces, teníamos definidas unidades con un usuario que no manejaba, que no tenía perfiles de datos, solo usaba el usuario de datos. Ellos no ven, con los perfiles de datos no ven estas publicaciones. Las unidades de gestión están definidas a nivel de responsables académicas. Y las ubicaciones no las ven para cargar su propuesta y hacer toda su gestión, digamos. Si ellos cargan sus perfiles con sus usuarios, cargan ubicaciones, no las visualizan. No les da el yo, no les da nada al sistema y no las visualizan. Porque yo con el usuario que no tengo perfiles de datos, las veo a todas las ubicaciones. Problema con el perfil de datos. Ya lo, No si sé mal si- no recuerdo, ya lo tenemos reportado. Incluso ya estábamos analizando, tiene que ver con que las ubicaciones que se presentan en los perfiles de datos tienen que ver con la oferta, y hay algo que no está haciendo un cruce de datos. En realidad funciona levemente diferente el esquema de perfil de datos que nosotros tenemos como idea y tenemos que implementar ahí una corrección. En principio lo que les conviene es permiso sin perfil de datos, haga las asignaciones para que después... Claro, dice eso. O sea, que eso en las ubicaciones dice responsable académica, propuesta y ubicación, y quedan disponibles para todos los perfiles de datos, para todos los usuarios que usan perfil de datos, quedan disponibles. Pero todos ven todo. O sea, ahí no se aplica el perfil de datos. O sea, humanidades ve lo de derecho, ve todo. No lo puedo separar. Ahí me quedé con las pruebas
hice una pregunta en el foro, en el mismo hilo que ya estaba sobre este tema, y ahí quedé. No sé si tengo que hacer un PDF. Háganos un PDF, por favor. Ya está. Se cumplió en el cupo de GS del día. ¿Alguna otra consulta? ¿Vos de qué institución sos? Sí. ¿Qué resto? De resto. De lo que mencionaste antes, se queda resto lo de la encuesta. Cuando nosotros hablamos al principio del tema del foro, y como menciona Ariel, el tema de los comités y el tipo de oportunidades en las cuales se encuentran ustedes con sus pares, esos son los momentos en los que se pueden hacer ese tipo de revisiones que puedo mencionar. Tanto lo que preguntaba Hernán, cómo utilizan un circuito y que cada quien cuente, perdón el descuelgue, pero me quedó de lo que vos mencionaste hace un rato, porque elaborar en la encuesta lo que hace es justamente burocratizar algo que nosotros queremos desecharle y que se comunique en algún instante un tanto lo que están haciendo ellos, incluso. La mejor forma de llevar a cabo un circuito, lo suben al foro con la idea de que otros respondan. Gustavo hace eso cada tanto también. Buscar opiniones con respecto, bueno, a otras personas que estén probando los mismos circuitos y la idea es que ustedes empiecen a interactuar en estos espacios que nosotros brindamos. No agregar una nueva herramienta que no tenga uno el otro, sino justamente que aprovechen estos espacios, sobre todo el foro. Entendemos que por ahí si es algo muy extensivo, no es de todo práctico, pero lo que se puede hacer incluso es dejar el tema y volver a tratarlo. Tanto, Se me ocurre las otras no se puede decir que algunas cosas se resueltas y las soluciona un problema y que vemos que le va a salir más de uno, o lo subimos o le pedimos a que lo reportó que lo suba al foro. a veces por ahí nos olvidamos, pero en este caso nos pueden hacer acordar. Sí. Empieza por el foro, es un ejemplo bastante usual, que empieza por el foro, algo que por ahí se pensó que era general, termina siendo algo particular, o tenemos un ida y vuelta extenso, no vamos a dejar todo eso en el foro para que no sea obsoleto, pero sí después lo que hacemos es subir una conclusión como para que todos sepan cómo se resolvió o qué se decidió. Pero siempre con la misma idea, que quede un repositorio que ustedes puedan consultar y puedan retroalimentar todo, ¿no? Sí. Lo que es las encuestas, está bueno que participemos todos porque más participemos todos, más datos tenemos. Quizás en el foro, está bien, yo soy más verticalista, me gustaría que me respondan ustedes, porque no soy yo, soy yo. Y para opinar, digamos, me parece que una estructura, al momento de pedir ayuda, una estructura horizontal, no sé si suma tanto. Puede ser que equivocado, no hay problema. Pero qué sé yo. Si tengo un problema funcional, si no puedo cerrar actas, si me está pasando algo en el sistema, yo estoy llorando contra la pared, yo necesito que ustedes me den una mano, ¿no? Que no me vacilen entre los porque en ese momento es complicado. Pero bueno, vamos a probar ese sistema de evaluación del foro y vamos a ver cómo resuelve. Históricamente el sur trabajó así, como colaborativa de la época que estaba, bueno, Guaraní 2. El Guaraní fue un ícono en eso, de compartir hasta las personalizaciones. Mira, la realidad es esta, o sea, si vos tenés por ejemplo, una consulta funcional, nosotros te lo podremos decir desde el punto de vista del marco teórico, pero que realmente tiene la experiencia son ustedes, la gente de la universidad. Tienen muchísimo más experiencia que nosotros. Nosotros podemos tirar la punta, pero después la experiencia posta la tienen ustedes, porque nosotros lo desarrollamos, pero no administramos todos los días, día a día, al sistema. No hay nadie que tenga más experiencia que ustedes, por eso nosotros comentamos esto. Sí, perdón, perdón. Yo le iba a comentar a él que nosotros cuando arrancamos ya con Guaraní 2, este foro nos ha dado, digamos, matafuego. En plena época de incendios de la facultad hemos recurrido y la mayoría de las veces la solución salió de aquí del técnico y bueno, de los chicos también. Pero digo, nosotros hemos tenido la facultad prendida a fuego prácticamente. Y nos ha servido mucho el foro para poder. Claro, por ahí hasta
acuérdense, sobre todo esto que es algo que nos hace quedar bien, hablar con el micrófono, así que escuchan por el streaming. ¿Qué es eso? No, ahora te lo vamos a ver. O sea que así lo que estén por streaming, escuchan también lo que está por micrófono. Bueno, claro, nada más interesante que la experiencia de ustedes que lo vivieron, digamos. Yo quería así separar un par de cosas. Digamos, hay algo, nosotros también nos sorprendimos con la respuesta del foro, de hecho de siempre, y hace poco se presentaron en el taller anual anterior, los chicos presentaron un diagrama de Werkhouse, de Witchik, donde veíamos que más del 50 de las respuestas que aparecían en el foro eran dadas por la propia comunidad. Digamos, para nosotros es buenísimo, ¿no? Además de llenarnos de orgullo, porque es una forma de trabajo que nos parece interesante, es la forma de trabajo que nos ha permitido sostener la cantidad de prestaciones que hay. Claramente hay dos situaciones, digamos, si vos estás en un momento de inscripción a las 8 de la mañana y se te cae todo y tenés que seguir inscribiendo porque te están tomando la universidad, ahí hay otros mecanismos que por ahí podés usar, en los que los chicos del equipo pueden darte una mano para la urgencia de ese momento, digamos. No es que hay una burocracia que lo tirás en el foro y si no, te toma la facultad. No, digamos, hay como otros mecanismos de ayuda que también se pueden usar, que ustedes pueden usar, que comunicarse con los chicos. Sí, tal cual. A ver, algo que repetimos mucho cuando hablamos con las instituciones es, a ver, nuestros mecanismos clásicos de comunicación son el foro, el GDS, las reuniones virtuales, sea por Skype o por videoconferencia, y sigue estando el que nadie nos arrancó el cable de teléfono y el equipo no atienda. Pero cuando las cosas están complicadas, tratamos de buscar la mejor manera de darles asistencia. Sí es cierto, tratamos de no colgarnos atendiendo el teléfono y dando soporte por teléfono, porque si lo hiciéramos así, si todo lo que hoy canalizamos por foro, por GDS, por reuniones virtuales, lo hacemos por teléfono, básicamente los chicos estarían las 8 horas de trabajo del teléfono atendiendo consultas. Entonces, apelamos, y es un conocimiento que queda en esa comunicación, en ese momento. Tratar de generar compartir conocimiento, y sí, en los casos específicos, cuando pasan determinadas situaciones coyunturales, estamos, incluso hemos ido y nos hemos sentado en el medio del incendio a ver cómo les ayudamos a apagarlo. O sea, no solamente que les hemos dado atención, sino que también hemos ido y hemos estado ahí ayudándonos a resolverlo hasta cualquier hora inclusive, con lo cual, digo, que nosotros sugiramos, les digamos, mira, les sugerimos que vayan por acá, no invalida que en un momento de crisis, o como decía Soledad, que se está prendiendo fuego la facultad, no nos puedan llamar por teléfono, nos puedan decir, chicos, miren, estamos con un problema grave y necesitamos asistencia. Y ahí siempre se articula de alguna manera estar y darles la mano que necesiten para salir de la situación. Dale. No, lo repito por ahí para los que están escuchando por streaming, que nosotros hemos tenido situaciones bastante complejas en la facultad, de tener, como comentaban recién, alumnos queriendo inscribirse, por ejemplo, y que se nos planche el motor de informes, o que no ande la inscripción, que algún error nos saltara. Y les decía, literalmente prendía fuego en la facultad, y que nosotros a través del foro hemos encontrado la respuesta ya dada por algún otro técnico que había pasado por lo mismo, o hemos podido consultar y rápidamente nos han contestado. No está hoy, pero Alejandro, por ejemplo, es una persona que, si uno la engancha conectada, responde a los 2 minutos en el foro. Y como él, o sea, un montón, los chicos en ese momento todavía nos atendían el teléfono, hoy no nos reconocen para la calle, pero en ese momento también contestaba. Pero digo, el foro ha sido de gran contención y muchas veces ayuda para nosotros, los técnicos. Ahí, por ejemplo, reforzando lo que dice Soledad, que lo mencionó Alejandro, me imagino que te refería a Alejandro de Luz. Bueno, por ejemplo, él no pudo venir ahora, pero él está viviendo en San Luis. Imagínense, si levanta el teléfono hoy, llama al CIU, no está en San Luis. O sea, no tenemos nuestro equipo, la particularidad del equipo que tenemos es, gran parte está también en Bahía Blanca, por lo cual hasta nosotros, internamente dentro de nuestro equipo, nos manejamos por estos medios.
Además, más allá de eso, el control, por ejemplo, del foro GDS se lo hace tanto la oficina de Buenos Aires, de Bahía Blanca o Alejandro, ¿no? Pero asimismo estamos tratando de que no pase, no sé, como máximo un día. Puede que se nos escapen algunas, obviamente, pero si vemos que no responde nadie, tratamos de responderlo nosotros. Es eso, o sea, lamentablemente tampoco, a ver, nos gustaría dar la respuesta al momento y tener un... No, pero no se defienda porque yo no estoy diciendo que no, pero... Sí, yo lo que estoy diciendo es que quizás me parece que la otra metodología no fue un ataque. Todavía no. Yo entiendo que se llama acá por una cuestión de buena voluntad, porque y el pueblo lo usa mucho también, cuando puede. Lo que quizás me parece es que los resultados serían distintos. Me parece, qué sé yo, capaz que no. Sí, o sea, seguramente, o sea, tenemos... No fue una... No, está bien. Decir que faltaba voluntad. O sea, esto se ha tomado como forma de trabajo hace los años del CIU porque lamentablemente tampoco podemos, si por ejemplo UNER está incendiada, ¿sí? Y estamos tratando de ayudarlo dedicado solamente a ellos, cualquier otra facultad o universidad que ya, ahí sí que no le vamos a tener ningún tipo de respuesta porque vamos a estar abocados nosotros, somos muy pocos, lamentablemente. En lo que podamos, en lo que podamos, trataremos de ir mejorando, pero sinceramente nos da un buen resultado y nos sentimos muy orgullosos de la comunidad, de la colaboración. Obviamente, y te entiendo que uno cuando hace una pregunta, me gustaría que respondan en el momento y eso también. Daniel, en el foro, ¿no había una herramienta de encuestas para subir encuestas? Bueno, no sé. En algún momento estuvo. Pero me parece que era otro, tenemos el otro foro, me parece. Hace ya... Sí, pero... Perdón, pero lo que pasa es que depende para qué, porque... O sea... Decimos a la gente que está lejos. No, me parece que está bien el comentario, pero lo que pasa es que usar las encuestas tendría sentido en otro contexto, porque si cada universidad necesita saber sobre un tema particular, creo que lo mejor es que cada uno pueda armar un tema y preguntarlo a la comunidad. Alguna encuesta general sobre, hemos intentado armar varios reglamento de encuestas, ustedes también seguramente, que les ha pasado, que alguna encuesta en general sobre la gestión académica son cientos de temas, digamos, cómo se llama la sala, cómo se llama, cientos de temas. Armar una encuesta para los distintos temas, primero que la mitad no respondería, porque depende de la realidad de cada uno, lo que necesite cada uno. Después que, no sé, esa base de conocimiento tampoco podría aportar. Nosotros también tenemos una solución de encuestas, que es Coya, perdón, también el Zuke. Ustedes usan que se puede usar para este mecanismo, para hacer encuestas si fuera necesario, digamos. Así que si hay alguna, por ejemplo, que habilita una encuesta, se puede usar Coya como tal. Inclusive lo utilizamos a veces al finalizar sobre todo los talleres anuales, para bajar los certificados de asistencia, tenemos que responder la encuesta en Sucoya. Yo, en realidad, lo que quería decir es enfatizar, yo no sé cuántos usan el foro y cuántos entran al foro no solamente a poner un problema, una duda o algo, sino a ver qué es lo que se está comentando y poder solucionarle la vida a alguien. Yo creo que sería sano que todos nos tomemos la costumbre de entrar sistemáticamente al foro y cuando alguno puede poner algo para resolver un problema que otro no resolvió todavía, que lo ponga. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo, cuando arranqué con el guaraní, no existían los foros de distribución, de correo, y yo me movía un montón con las listas. Y realmente el cambio del foro a mí me costó un montón.
pero bueno, con el tiempo entro permanentemente y la verdad es que es una herramienta muy útil, no solamente de colaboración, sino de aprendizaje. Muchas veces uno aprende leyendo los problemas que se plantean y aprende anticipadamente antes de que a uno se le plantee el problema, y después cuando uno se plantea el problema uno se tiene la solución. Muy buen aporte y sugerencia. Gracias. No sé si alguien tiene otra consulta, cualquier. ¿A donde no llega la señal? Ahí. Con respecto a la línea de trabajo de multiaño académico, Tenemos pensado terminarlo en este año, eso no significa que no sea el 29 de diciembre. Tenemos pensado encararlo este año. Esos 4 puntitos que Ariel les nombró ahí tienen un orden cronológico, pero además un trabajo muy intenso en torno a cada uno. Tenemos una agenda de trabajo muy cargada para este año, no solo por estos 4 puntos, sino por compromisos que hemos ido asumiendo con las instituciones. Sabemos que esto lo están esperando varios, por eso, y sabemos que sobre todo quienes están trabajando en centralización, sobre todo los que están trabajando con posgrados, que suelen tener años académicos diferentes de los de grado, lo están reclamando, así que nuestra intención es tenerlo para fines de este año. Y básicamente, si pretenden un esbozo de solución, va a ser lo mismo que pasa con los periodos electivos, con los periodos de inscripción. Un solo año académico que permite definir fechas a distintos niveles. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, seguimos en contacto. Estén atentos. Les pido que por favor quien puede participar de los comités virtuales cuando lo hacemos, la idea es discutir, compartir y es muy importante, siempre es muy provechoso. Hace poco hicimos el de usuarios y el de técnicos. En breve vamos a comunicar los próximos. ¿Cuánto es esto?